Se necesita un poco o un mucho de rebeldía, y por rebeldía me refiero a responsabilidad social para ser actor de cabaret. Yo creo que para ser actor, simple y sencillamente, tienes que tener una cierta necesidad de hablar de cosas importantes, porque el teatro, desde su origen como rito y como cosa sagrada, era importante para decir cosas importantes. El teatro, todo el teatro es didáctico y de todo el teatro puede uno sacar alguna enseñanza. Ahora ya con las poéticas y con las teorías dramáticas ya uno sabe cómo armar el tinglado para decir determinadas cosas. Y yo creo que lo que necesitas es las ganas, reconocerte, subirte al escenario y saber que ese espacio te pertenece. Y el asunto del cabaret es pues tener un discurso y estar en la perpetua necesidad de decir cosas que no todos los dramaturgos se ponen a decir, ¿no? Montar un teatro tradicional cada vez se ha vuelto más difícil en México. Cuando yo empecé a trabajar en teatro en México, cuando hice la ópera de 3 centavos, por ejemplo, dábamos 9 funciones a la semana, trabajábamos de martes a domingo, y el domingo dábamos 2 y hasta 3 funciones se llegaban a dar en domingo, y ahora es una miseria lo que sucede con la cartelera teatral. Trabajamos 3 días a la semana y las temporadas que te dan las instituciones son 12 funciones, y está bien, bueno, no tienen por qué hacer más las instituciones que cumplir para lo que están ahí, pero como empresario privado cada vez es más difícil levantar un telón, pues cuesta mucho un alquiler de un teatro, una producción, todo lo que hay que hacer, y no hay nada que te pueda asegurar que vas a ser un éxito. La diferencia con el cabaret es que el cabaret lo puedes hacer con mucho dinero o con 3 pesos. Y en general a veces los 3 pesos se lucen más que los 3 millones que a veces se gasta la gente para hacer una obra de teatro a la que no va nadie, ¿no? Entonces, me gusta mucho la rapidez, el vértigo de trabajar el cabaret y la facilidad de continuar el trabajo de la revista mexicana, que se hacía así, cada semana se estrenaba algo, porque si no funcionaba, se estrenaba en la última tanda del sábado, pero si no funcionaba, el próximo sábado había que estrenar otra cosa, con orquesta, coro de bailarinas, de suripantas, que así se les llamaba, y luego ya por extensión se les llamó suripantas a las prostitutas, pero en principio eran suripantas, era un término de una revista en la que supuestamente eran griegas, ¿no? Bueno, pasaron muchas cosas por ahí en la historia de la revista mexicana. 9 funciones, pues era otro. Siempre hemos tenido una cartelera muy rica en México. Creo que estamos a un nivel de primer mundo en cuanto a nuestra producción teatral. Tenemos actores y directores muy eficientes, muy talentosos, y siempre se ha hecho un teatro de excelente factura en nuestro país. El tema de la diversidad sexual siempre ha estado, por supuesto, presente en tu trabajo como artista y como activista. ¿Qué tanto se ha avanzado hasta el momento? Pues como los cangrejos, 3 pasitos para adelante, 2 pasitos para atrás, porque esta es una ciudad muy grande, todo está muy centralizado. Es difícil consensuar el discurso. Cada vez la diversidad, cuando nace esta manera de expresar, esta nueva manera de agrupar todo lo diverso que puede ser el mundo de la sexualidad, entonces cada quien empieza a trabajar y a volver más importante que lo demás su propio estilo de vida, ¿no? Entonces ya estamos en la sopa de letras, ¿no? LGBTTI, etcétera, etcétera, y creo que eso ha obrado en nuestra contra. Si bien se han logrado cosas importantes, por ejemplo, en el asunto transgénero, y que se haya empezado a legislar y que ya tengan el derecho de optar por una manera de ser reconocidas o reconocidos las personas transgénero,
se avanza por acá, pero se retrocede por otro lado, ¿no? El asunto del matrimonio igualitario está padre, que nos podamos casar, pero mucha gente se obsesionó con ese tema cuando hay otras cuestiones que se han abandonado, por ejemplo, los adultos mayores, la tercera edad, en la diversidad es muy triste, la gente se queda muy sola, las familias rechazan, en fin, no hay un lugar donde nuestros viejitos gays y nuestras viejitas lesbianas vayan a terminar sus días de una manera digna, ¿no? Los trabajadores sexuales, en fin, hay mucho que trabajar y creo que pues se avanza un poquito, pero pues, los 12 años que estuvo el PAN fueron realmente muy difíciles de sobrevivirlos, porque había que luchar contra estas dobles moralidades de los gobernantes. Ha habido también de tu parte una importante labor como formador de las nuevas generaciones del cabaret en México. ¿Tú descubriste una pasión por compartir tu experiencia o iba más en función de preservar este género? Creo que se juntó el hambre con la necesidad de comer. Por un lado, lo que empecé a hacer fue muy exitoso. Tuve una saga de espectáculos que fueron muy exitosos comercialmente hablando. Hice una primera versión de Mariposas en 1984, que se extendió a más de 300 representaciones. Hice unas segundas Mariposas. Y la gente se empezó a acercar. Llegó inclusive gente, travestis, que querían que yo les enseñara, ¿no? La manera de ser, porque mis mujeres son muy convincentes. Mis mujeres en escena han enamorado a heterosexuales y a homosexuales y a lesbianas, han enamorado, pues, y es una cuestión muy curiosa porque solo la gente me quisiera llevar como me ve en el escenario y así, ¿no? Un poco como el personaje de Susi de Danzón. Las señoras alucinan que podrían tener una amiga como Susi a través mío, ¿no? Y bueno, yo las hago creer que sí, porque han sido muy encantador el haber hecho Danzón y haber hecho a Susi. Pero por esta misma circunstancia me empezaron a pedir que yo replicara. Y entonces tuve que ponerme a estudiar realmente, porque lo empecé a hacer de una manera muy silvestre, con cuestiones que yo intuía, que leía. No hay una historia del cabaret, por lo menos en español hay muchas historias del cabaret francés. En francés yo no hablo lo suficientemente bien el francés como para traducir estas cosas. En fin, tuve que ponerme a averiguar y tuve que inventarme una metodología para replicar el asunto del teatro cabaret que estamos haciendo. Pero por supuesto, sí, el trabajo de Enrique Alonso, de Juan Ibáñez y de Julio Castillo, que recuperaron todas las manifestaciones del teatro popular de revista a través de revistas maravillosas que montaron para el Teatro Blanquita y para la Compañía Nacional de Teatro y otras entidades, fueron un punto de partida, porque había ya como por dónde empezar a averiguar. Por esas mismas fechas empezó a nacer el Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli, Calla. Y cállate ya. Vete por allá, vete a comer a la gente por allá. Ahora con el internet ya es más, se abrió un mundo de posibilidades para averiguar. Y si sabe uno buscar, encuentra uno cosas extraordinarias, ¿no? Mucha basura, mucha basura. Porque además hay un concepto, la gente dice, todavía hay mucha gente que oye cabaret y piensa en señoras voluptuosas llenas de lentejuelas y de plumas, ¿no? Por un lado. O ficheras, por el otro. O la Examinetti, ¿no? Y bueno, sí, también es todo eso. Pero lo que nosotros estamos haciendo en México
tiene más que ver con el teatro de revista, que fue un producto netamente nacional y que sigue siendo un producto único en toda América Latina. Entonces, fui convocado a mediados de los 90 al Centro Universitario de Teatro, donde yo no pude entrar como estudiante porque era gay y los gays no podíamos ser actores, según el contexto y el concepto de algunos grandes maestros que eran los dueños de la pelota, pero llegué como profesor a una generación muy interesante de chavos. Monté un espectáculo sobre Shakespeare y fue un éxito, y es una apuesta mítica ya a estas alturas, hace 20 años de eso. ¿Cómo ves el trabajo justo de estas generaciones que te ha tocado formar? Bien, en cuanto a que quedaron convencidos de la premisa inicial. Si tienes algo que decir, dilo. Y hay que decirlo en el momento. No podemos sentarnos o encargar que te hagan un texto o ponerte a escribir un texto de cabaret. En mi metodología yo no escribo el cabaret, porque me parece una pérdida de tiempo, porque uno puede pasarse semanas escribiendo un libreto de cabaret, llegar a tu estreno y no se ríe ni tu familia, ¿no? Y mi propuesta es muy arriesgada porque obligo a mis actores a hacer investigación, a leer mucho, a averiguar muy bien los temas que se van a tratar, a estructurar perfectamente a los personajes que van a interpretar estas ideas que tenemos que expresar, y cuando los personajes están bien estructurados pueden reaccionar estupendamente en cualquier situación en la que los pongas. Y el trabajo de la comedia del arte, o el trabajar al estilo de la comedia del arte, me es muy útil porque sabemos muy bien la historia que vamos a contar. La manera en la que vamos a contarla es lo que va a variar de función en función. Después de todo este ejercicio de investigación, porque uno no puede soltarse a hablar de lo que no sabe, entonces, y hay temas, por ejemplo, de política, de economía, en cuestión de diversidad sexual, cosas que tienes que averiguar para no repetir tonterías. Yo dije muchas babosadas y muchas tonterías en los inicios, ¿no? Pienso y digo, ay, qué vergüenza, las incorrecciones, pero finalmente uno de los problemas que podemos tener los que ahora hacemos cabaret es esta exquisitez de la corrección política, en donde ya no puedes decir negros sino afroamericanos, ya no puedes decir enanos sino gente pequeña, ya no puedes decir muchas cosas, ¿no? Porque hay que inventarte una manera como de crema suavizante, ¿no? Para que deslice la palabra y ninguno salga herido, y creo que eso obra en contra porque el humor en general no es políticamente correcto. Y una cosa que yo logré entender es que nuestros personajes pueden ser políticamente incorrectos. Nosotros tenemos la obligación de ser políticamente correctos, pero nuestros personajes pueden decir cualquier barbaridad, pero tiene que quedar muy claro la diferencia del discurso de tu personaje por necesidades específicas de la dramaturgia, pero no puede ser que tú digas alguna barbaridad y sostengas esa barbaridad políticamente incorrecta. Entonces, pues es muy divertido, porque es este asunto, hay mucha gente que siempre sale herida, ¿no? Yo hago La Pasión desde hace 20 años y mi fuente de inspiración fue el trabajo maravilloso de Dario Fo en el Misterio Bufo, y tomé la idea de Dario Fo y respeto la premisa de Dario Fo. Dario Fo era un comunista recalcitrante, pero cuando habla de la religión y toma personajes, porque pone en escena a la Virgen María, a Jesucristo, ¿no? Y los pone en un contexto muy respetuoso de la fe. Él no se mete con la fe, él dice, ustedes pueden creer lo que se les pegue la gana.
mi problema es la iglesia y mi problema son los que se detentan como los representantes del amigo invisible y deciden que Dios les dijo y cómo debes de vivir, ¿no? Entonces, eso es muy padre, pero hay mucha gente que no lo entiende, ¿no? Pero bueno, este año haremos la pasión número 21, su mayoría de edad. ¿Hace falta más profesionalización en este género? Sí, más que una profesionalización, yo creo que lo que hace falta es que quede muy claro que no hay una manera única de hacer el cabaret y que la gente es libre de hacer en el espacio del cabaret. Finalmente, si no se hace en un cabaret, no es cabaret, estás haciendo teatro. El teatro cabaret tiene esta consigna del origen mismo del espacio, un lugar en donde se bebe, en donde se come y en donde eventualmente hay un espectáculo divertido, en donde se canta y se habla de sexo primordialmente, porque hay que tener sexo oral en público y en grupo, y se habla de política. Y son las dos fuentes más nutridas y más ricas. Bueno, los políticos nos entregan a veces unos sketchazos que lo único que haces es quitarles un poco el tono, pues esos tonos que tienen, ya sea la izquierda o la derecha, de yo estoy tirándoles la neta del planeta, y te entregan cosas extraordinarias. Y las declaraciones de los curas también, ¿no? Hablamos de religión, de sexo y de política, y nadie sale peleado de un cabaret. A veces la gente se enoja, se siente insultada en su creencia y se van porque no entendieron de qué va la cosa, ¿no? Yo no me meto con la creencia de la gente, pero sí llamo la atención sobre ciertas cosas en las que no puedes permitirte cerrar un ojo para no ver las uñas sucias de estos cabrones.